Hello there, damas y caballeros. Acá Lord J una vez más en el video para mi canal, para el canal de YouTube. Y bueno, hoy toca hablar de un tema muy particular, de un tema muy polémico. Y ese tema es ni más ni menos que el equilibrio de la fuerza. Así que agárrense los pantalones, gente. En 3, 2, 1, ¡vamos! Muy bien, arranquemos. ¿Qué es el equilibrio de la fuerza? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa realmente dentro de un universo de Star Wars, ¿no? El traer balanza a la fuerza, el traer equilibrio a la fuerza. Muy bien, lo primero de todo es que hay que entender cosas muy básicas sobre la fuerza. Primero, el estado natural de la fuerza es la luz, es el lado luminoso. No existe algo como el equilibrio entre el lado oscuro y el lado luminoso. Esa es una malinterpretación del término balance. Cuando uno escucha la palabra balance, uno piensa en esto, en una balanza con el mismo, en la que dos fuerzas o dos objetos están a la par. Bueno, eso no existe, ese concepto es una malinterpretación, no existe dentro de Star Wars, ¿no? Al menos, ¿no? Por ejemplo. En cambio, dos, el equilibrio de la fuerza no es permanente. Es decir, si bien la fuerza eh, empuja los hechos para que de esta forma o sea, vuelva el balance, ¿no? O sea, si bien la fuerza empuja a los individuos a que lleven a cabo el equilibrio, a que mantengan el equilibrio, siempre va a haber uno que se va a desviar del camino, que va a caer al lado oscuro y que va a volver a traer el desequilibrio. En ese caso, la fuerza puede responder creando elegidos, como fue el caso del propio Anakin, o por otro lado, permitiendo que los poderes del bien, o sea, la Orden Jedi, eh, contraataquen y exterminen a esa oscuridad que está diezmando la galaxia, ¿no? Eh, una vez que tengamos esto en claro, podemos decir el equilibrio de la fuerza, el balance de la fuerza lo da la luz, lo da el lado luminoso. ¿Por qué digo esto? Primero, esto lo dice el propio George Lucas, ¿no? Cuando a él se le pregunta, ¿no? Sobre el equilibrio de la fuerza, sobre el rol que juega Anakin, ¿no? En devolverle el balance a la fuerza, George Lucas en todas las entrevistas dice siempre lo mismo. Anakin, si es el elegido, Anakin sí está destinado a traer el balance porque Anakin destruye a los Sith. Y acá está lo importante. Los Sith no forman parte del equilibrio de la fuerza. Los Sith son un cáncer dentro de la fuerza. Esto es lo más importante. Son una. O sea, son todo lo opuesto a los Jedi, ¿no? O lo que deberían ser los Jedi, ¿no? Para que nos entendamos. Los Sith son egoístas, son malvados, constantemente buscando la inmortalidad, ¿no? Que de hecho buscar la inmortalidad ya es un sacrilegio para la fuerza, porque justamente parte una de las enseñanzas que da Star Wars es que la muerte es inevitable y hay que aprender a aceptarla, ¿no? Justamente los Sith nunca pudieron entender esto y por eso en todas las épocas, la Vieja República, la Alta República, el Imperio Galáctico, en todas las épocas los Sith buscaron siempre lo mismo, la inmortalidad, escapar de la muerte o manipular la vida y la muerte a su antojo. Spoiler alert, ninguno lo logró, ¿no? Entonces, el equilibrio consiste en destruir no al lado oscuro como tal, porque destruir al lado oscuro también significaría destruir el miedo, la ira y el odio, y todos sabemos que esos son elementos negativos que tienen todos los seres vivos, ¿no? Pero sí destruir esa tergiversación de la fuerza que son los Sith, ¿no? Los Sith justamente están en el desbalance cuando usan la fuerza negativamente, ¿no? La fuerza no te impide sentir emociones. Y acá está lo importante, porque mucha gente piensa que si vos sentís emociones, o sea, miedo, ira, odio, vos estás usando el lado oscuro. Y no, eso es falso. Un Jedi puede tener miedo, puede tener ira, y aún así no está usando el lado oscuro. O sea, lo explica el propio Yoda. Vos
caes al lado oscuro cuando se dice este ciclo continuo de emociones oscuras, ¿no? Miedo, ira, odio, sufrimiento, ¿no? Es un ciclo continuo que se va retroalimentando. Cuando uno cae en ese ciclo de emociones oscuras es cuando es consumido por la oscuridad. En cambio, si un Jedi tiene miedo, tiene ira, pero no cae en este ciclo continuo, entonces no está usando el lado oscuro, simplemente está sintiendo emociones, como cualquier persona normal de la galaxia, ¿no? Eh, Aclarado esto, porque, o sea, unos me pueden decir, che, pero entonces los Jedi de las precuelas estaban resguardando el equilibrio de la fuerza, y la verdad es que no. ¿Por qué? Primero, lo primero de todo, los Sith aún existían, es decir, los Sith aún estaban presentes, ya fuera en las sombras o ya fuera cara a cara, pero estaban presentes los Sith, estaban causando desequilibrio en la fuerza mediante sus manipulaciones, y por lo tanto esas manipulaciones tenían efectos en la galaxia, ¿no? Crean ondas negativas en la fuerza, ese tipo de interacciones, ¿no? Y segundo, y lo más importante, los Jedi de las precuelas no estaban en equilibrio con la fuerza. No, 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 no. ¿Por qué? Porque los Jedi primero habían dejado de escuchar la voluntad de la fuerza, se habían aislado de la fuerza, se habían resguardado en las traiciones, en el código, ¿no? El famoso código. eh, habían empezado a acatar únicamente las órdenes del Senado Galáctico, ¿no? Habían dejado atrás a la gente a la que supuestamente tenían que proteger, ¿no? Eran Jedi que estaban bastante desconectados con la realidad y por lo tanto desconectados con la fuerza, ¿no? Y justamente, eh, como no estaban en equilibrio con la fuerza, la luz que proyectaban estos Jedi era una luz defectuosa, era una luz que irradiaba muy poco de luz, ¿no? Para que nos entendamos. Por eso, eh, el único Jedi, el único Jedi de las precuelas, ¿no? De la época de las precuelas, que aún sigue el camino, que aún sigue escuchando la voluntad de la fuerza y por lo tanto está en equilibrio con esta, es Qui-Gon Jinn. Porque Qui-Gon Jinn, nunca era alguien que solía desobedecer las órdenes, no acataba el código, era bastante rebelde, y es justamente esa conducta rebelde, esa conducta divergente, por así decirlo, la que le permitía escuchar a la fuerza y sus designios, ¿no? Y fueron justamente el escuchar o tener esa capacidad para escuchar a la fuerza lo que lo llevó a encontrar a Anakin, ¿no? A encontrar al elegido de la fuerza, ¿no? Y acá se nos responde una duda. ¿Por qué la fuerza permitió que la Orden Jedi fuera destruida? Si supuestamente los Jedi eran tan devotos a la fuerza, ¿no? A la misma fuerza. Bueno, fue justamente por esto. La fuerza, aunque hubiera intentado advertirles, y lo hizo un montón de veces, nunca los Jedi jamás lo hubieran escuchado, porque estaban tan metidos en la política galáctica, estaban tan cegados por las tradiciones, no, por las traiciones de la Orden Jedi, ¿no? Por el código y todas esas cosas, que no eran capaces de escuchar el mensaje, ¿no? Que era que los Sith ya habían ganado. Por eso cuando Yoda en The Clone Wars habla con Qui-Gon sobre la purga, sobre la inminente caída de la República, Qui-Gon le dice, ya está pasando, ya está sellado el destino, porque justamente los Jedi habían perdido antes de siquiera empezar, ¿no? De hecho, los Jedi se enfocaron tanto en ganar la guerra de los clones que nunca se enfocaron en ganar la verdadera batalla, que era la batalla contra el lado oscuro, ¿no? Porque la verdadera razón por la que los Jedi fueron a luchar por la República en la guerra de los clones fue por compromiso político con la República, nada más. Y eso terminó por ser su perdición, ¿no? Esta búsqueda y además se habían aislado ellos mismos de la fuerza, ¿no? Anakin nunca estuvo, o sea, para aclarar, Anakin nunca estuvo destinado a destruir a los Jedi. Él estaba destinado a reformarlos, a regresarlos al sendero original. Pero justamente la fuerza no contó con la presencia de Darth Sidious, que corrompió a Anakin, lo alejó del camino y lo convirtió en Darth Vader, ¿no? De hecho, por eso la figura de Luke, ¿no? Del hijo, es tan importante porque él es el catalizador
que permite a Anakin cumplir su destino, ¿no? Y acá hay que decir algo muy, muy importante, porque no o sea, en Star Wars existe el destino, pero depende de las propias personas tomar ese camino. O sea, la fuerza te muestra, te abre una puerta, pero depende de vos entrar, depende de uno mismo entrar a esa puerta, ¿no? A ese camino, ¿no? Por eso Anakin, a pesar de ser elegido de la fuerza, se desvió del camino del bien y cayó a lo oscuro, ¿no? En parte debido a las enseñanzas ortodoxas, hiperortodoxas que tenía la Orden Jedi, ¿no? Básicamente eso. Y bueno, gente, eso fue todo por hoy. Nos estamos viendo y bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Adiós.